Bueno, yo soy Valentina Saavedra, soy arquitecta, activista, feminista, trabajo actualmente como académica del Instituto de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Y bueno, me dedico principalmente a los estudios de las políticas habitacionales desde una perspectiva feminista y en estos momentos de hecho me encuentro haciendo donde mi investigación de hecho tiene que ver con las políticas habitacionales y la violencia de género. ¿Cómo avanza el diálogo en la convención? ¿Qué preguntas surgen en la ciudadanía? ¿Qué dice la academia y la experiencia comparada? Bienvenidos y bienvenidas a Preguntas Constituyentes, un espacio abierto para dudas y opiniones sobre la nueva constitución. Bueno, en estos momentos hay como 4 artículos que están relacionados al tema del derecho a la vivienda. Uno que, bueno, es propiamente el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad, la función social del suelo y la producción social del hábitat. Que me parece que en su conjunto permiten entender que la vivienda, digamos, no es, o el derecho a la vivienda, digamos, no es simplemente el acceso a tener 4 paredes en donde refugiarse, sino que es en función del contexto y, digamos, la calidad del hábitat que te puede promover todo el entorno en el que uno o una se desarrolla. Me parece que por lo menos el cómo se ha dado la discusión y cómo se ha intentado establecer una mirada un poco más global respecto a la experiencia del habitar, mirado, digamos, desde la vida cotidiana, yo creo que es una cuestión destacable porque permite también proyectar en adelante, quizá, bueno, se van a necesitar políticas, leyes, etcétera, pero una calidad del hábitat que vaya más allá de solo la producción masiva, digamos, de vivienda. De hecho, bueno, en el artículo 4, que es el que habla del derecho a la vivienda, se preocupan, por ejemplo, de mencionar todos los elementos que plantea el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en relación a qué se entiende por una vivienda adecuada. Y en ese sentido a mí me parece importante, y yo creo que una segunda cosa para destacar, muy cortito, es que en particular estos artículos se han discutido y se han generado con la ciudadanía. O sea, ahí, por ejemplo, organizaciones como Ciudad Constituyente, Arquitectos por un Chile Digno, toda la articulación de comités de vivienda que estuvieron, digamos, ahí redactando, digamos, el artículo propiamente tal, me parece que es un ejercicio muy destacable de algunos convencionales y que, bueno, que luego ahora ya se va a discutir en el Pleno. A ver, yo creo que hay como, a mí por lo menos hay 2 preocupaciones, no 3. Una, primero que se apruebe en el Pleno, porque esto ya está aprobado en la Comisión de Derechos Fundamentales, pero falta la aprobación en el Pleno. La segunda preocupación, yo creo que tiene que ver con que se va a requerir una discusión muy profunda y me parece muy política luego, digamos, en toda la adaptación de la ley, porque la verdad existen experiencias como por ejemplo la Constitución de España o la Constitución de Brasil en donde se garantiza el derecho a la vivienda y los programas de vivienda no difieren mucho con lo que tenemos en Chile y que yo creo que eso ha generado, bueno, problemas, digamos, de hacinamiento, allegamiento, de violencia, de marginación. Entonces, como esta idea muy rentista, muy productivista, como de producción masiva de vivienda y no necesariamente de calidad del hábitat. Y yo creo que eso es una preocupación, pero no es algo como que puedan resolver ahora. Yo creo que eso va a ser una cosa que se tiene que discutir. Y yo creo que respecto como al contenido, a mí solo hay como un elemento que quizás podría ser un poquito riesgoso y que tiene que ver con que en el artículo propio del derecho a la vivienda plantea de que los poderes públicos, dice, considerarán especialmente el diseño de los planes de vivienda a personas con bajos ingresos económicos y otras que establezca la ley. Y creo que si bien eso puede ser parte de una ley propiamente tal, me parece que es complejo hablar de un derecho y luego de decir de que hay personas con más derechos que otras, como
creo que promueve un poco una visión de los servicios sociales, de los derechos focalizados. Más allá de que quizás después los programas pueden priorizar, como yo entiendo de que a veces hay que distribuir el gasto fiscal y todo eso, pero que esté en la Constitución me parece que puede ser un poquito peligroso, obviamente en el contexto de unos artículos que a uno le parecen en general positivos, pero creo que el mantener como un rasgo de focalización a nivel constitucional creo que podría ser un poco complicado en el futuro para la discusión de los programas y de las leyes en torno a, digamos, la vivienda social o la vivienda pública. Sí, bueno, yo creo que implementarlo va a ser un gran desafío porque resolver el problema de la vivienda es una cosa, o sea, yo diría que es una cosa mundial en estos momentos, sobre todo como, bueno, con las crisis que están habiendo y etcétera. O sea, en Chile tenemos alrededor de 80.000 familias viviendo en campamentos, en los primeros quintiles es alrededor del 15% de las personas que viven hacinadas, o sea, en condiciones de hacinamiento. O sea, digamos, la falta de vivienda no solamente está en los campamentos, también está en la vivienda formal, que a veces hay más de un hogar en ella. Entonces, yo creo que algo concreto debiese ser poder mejorar las condiciones, digamos, de cada persona, de cada familia, en torno a resolver el problema. O sea, yo creo que el hecho de que esté en la Constitución, la ciudadanía puede demandar también de que se les garantice un espacio seguro en donde habitar. Y no solamente como, bueno, que cada uno vea lo que pueda resolver y incluso como a veces como respondiendo con represión en caso de los campamentos, cosas del estilo. Entonces, yo creo que en lo cotidiano va a implicar un despliegue importante, espero, del Estado para entregar una solución habitacional, y eso yo creo que, bueno, evidentemente tener una casa o tener un departamento le cambia la vida a la gente en general. Y como te mencionaba en la primera pregunta, si es que además se concibe la vivienda como una cuestión más compleja y no solamente como la casa, creo que también se pueden empezar a implementar políticas barriales, políticas locales que permitan a veces resolver cuestiones que se supone que tenemos que resolver en nuestra vida doméstica como privada, pero a veces puede haber una vida doméstica comunitaria. Yo creo que en ese sentido, si uno por ejemplo lo mira desde una perspectiva de género, es central, porque es colectivizar los cuidados, aprovechar, digamos, espacios comunitarios para poder mejorar la seguridad de los barrios, mejorar el trabajo no remunerado, las condiciones del trabajo no remunerado. Son centrales. Yo creo que estos 4 artículos que te mencionaba en su conjunto podrían permitir el impulso de programas, de leyes, de políticas en general que permiten, ¿cómo decirlo?, como sacarle un poco más de brillo a lo que se puede exigir a nivel de barrio, y que yo creo que esos son espacios fundamentales si queremos pensar en ciudades que sean también más equitativas. A ver, yo creo que primero yo les diría de que generen un poco más de unidad a la hora de comunicar lo que se está avanzando. A mí me parece que efectivamente hay avances. Creo que hay que estar orgullosos y orgullosas de esos avances. Y me parece que debiese haber desde la convención una como iniciativa, como educativa, en el sentido de que la ciudadanía pueda estar más enterada, informada de lo que realmente ahí está sucediendo. Y yo creo que eso se hace no solo peleando contra las fake news, sino que también en el despliegue territorial, en aprovechar, por ejemplo, todos estos canales de información alternativos que se están a veces parando desde los espacios sociales, y dialogar efectivamente con ellos. O sea, yo creo que se ha intentado hacer el diálogo en el sentido de que se incorpore a las normas, y creo que también ahora viene quizá una segunda pata donde se va a requerir un diálogo en donde, bueno, va a estar en juego tanto el plebiscito de salida como luego también la implementación. Y yo creo que en la implementación va a haber harto que discutir, va a ser un periodo bien interesante, espero que exista ese periodo, digamos.
Y me parece que en eso los convencionales también van a tener un rol importante de también como un poco despejar la paja del trigo, o sea, como qué es lo que en verdad va a hacer la Constitución, cuáles son los desafíos que se abren luego para poder implementar aquellos principios y bueno, cuáles son las cuestiones que en verdad no están sucediendo nomás, que yo creo que un poco esa pelea la están dando, que es como con estas noticias falsas que salen acá.